A ver, todos tienen. No estoy uno está más escondido que otro. ¿Qué es lo que forma? Justamente la vaina de los rectos, que es una envoltura justamente de esa musculatura, está formada por los extremos distales de esos tres músculos. La hoja anterior y hacia adelante se dividen en una hoja anterior y posterior para poder envolver a ese músculo y formar la vaina de los rectos. Justamente a nivel medial vuelven a juntarse y formar una zona tendinosa que se denomina línea alba o línea blanca. Justamente la zona tendinosa que más se utiliza en la parte clínica. Cuando uno habla de una laparotomía exploradora, ¿dónde hace la incisión? Una incisión que va, en el mayor de los casos, una incisión sifocubiana. Porque es la zona que corresponde a la línea blanca. Esa es la zona, entonces también se denomina hernias de la línea media. Una gran cantidad de hernias que van a epigástica, umbilical y asociada a esa parte. También existen otras zonas. Obviamente hacen su división anterior y posterior. Dentro de esos tres músculos, el más conocido, la hoja, cada uno tiene una hoja anterior y una hoja posterior que envuelve. Pero la hoja más famosa, la más conocida de todas, o sea, así, es la hoja posterior del músculo transverso. Porque esa hoja posterior, en la hora de hacer, todos optan por pasar por delante, todos pasan por delante y por detrás del músculo recto en una región que es supraumbilical. Ya por debajo del ombligo cambian de trayectoria y las hojas anterior y posterior del oblicuo externo y el oblicuo interno pasan por delante, a excepción de la hoja posterior del músculo transverso que sí pasa por detrás. Entonces constituye la zona más débil y se engruesa en esa parte. Se llama fascia transversal. Ya van a hablar alguna vez sobre eso. Viene el músculo transverso, pero se llama fascia transversal. Y al ser solamente una única hoja la que está pasando, ese cambio brusco se denomina arcada de Douglas y es lo que hace ese aspecto de semilunar prácticamente que tiene también esa transición brusca que hace, que constituye límites para lo que sería el conducto inguinal canal. Entonces, para que entiendan nada más, al ser la zona más frágil, de tener una capa nada más la que envuelve, suelen ser las zonas herniarias también, por eso justamente se denomina, por ser la zona más débil. Entonces, cuando alguien sufre de problemas de estreñimiento, hiperplasia prostática, realiza movimientos bruscos, va al gimnasio, no se prepara, levanta pesa de 200 kilos y tiene apenas 40 kilos, alza, hace movimientos, eso repercute en esa presión intraabdominal y puede terminar herniado. No pueden ocurrir hernia discal, pueden ocurrir hernias particularmente en esa zona. Y la más común prácticamente de todas es la hernia inguinal. La hernia inguinal vuelve a dividirse en hernia inguinal directa o indirecta, dependiendo si es que tiene el origen por el cual va a pasar. La zona transicional entre lo que sería abdomen y pelvis, abdomen y miembro inferior, se denomina región inguinal. Esa región inguinal está formada, tiene un nombre, tiene un elemento en particular. Que vamos a ir viendo ahí con imágenes, porque así no se le va a quedar nada. Que es justamente una dependencia del músculo oblicuo externo, que es como si fuese el extremo inferior de ese músculo se inserta en las estructuras óseas en forma como si fuese una madera que va cayendo. Madera. Entonces se inserta en esa estructura, mira, ya acá en el superior, espina el pubis, y se engruesa en esa parte y se llama ligamento inguinal. Ligamento inguinal, ¿por qué tiene tanta importancia? Aparte de tener 7 nombres anatómicos, dependiendo de los libros de anatomía que lean, el
falópeo, ligamento inguinal arcadio, ligamento celular. Es la misma cosa. Constituye una transición en lo que corresponde al abdomen y en lo que corresponde ya al mismo, la piel. La zona se denomina región inguinal, se divide en cuadriláteros como el de Fluchado y va a tener componentes vasculares y nerviosos, también linfáticos, asociados a esa. Cambia de nombre, por ejemplo, la arteria femoral, la arteria inguinal, a arteria femoral, pasando ese ligamento. Sigue siendo la misma arteria de porquería, pero al pasar el ligamento cambia de nombre, le corresponde a otro terreno. Entonces eso también va a cambiar. Si yo tengo una lesión o una protrusión por debajo de la arcada crural, yo estoy teniendo una hernia femoral, yo no estoy teniendo una hernia inguinal. Esto también va a ir para los diagnósticos y demás cosas. Entonces, para que vayan entendiendo de que lastimosamente van a tener que repasar, rememorar básicamente algunas cosas básicas. No voy a estar pidiendo el detallito de las cosas, Orificio anatómicamente constituido. ¿Por qué vamos a tener que diferenciar de esta palabra? Porque va a haber un momento donde el cirujano va a hacer una cirugía, va a generar una herida. Eso no existía dentro del cuerpo. Y por ahí es una debilidad, es una cicatriz quirúrgica, una zona débil. Se cortó el músculo, se infectó toda la piel, toda esa parte es una zona débil. Si por ahí protruye, entonces deja de ser una hernia y se convierte en una edentración, o también conocida como hernia incisional. Va cambiando el nombre también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando la ponerosis y la fase no están cubiertas por el músculo estirado, las hernias, las más frecuentes van a ser la hernia inguinal, la femoral, la cervical, y así sucesivamente van a ir apareciendo. En la región inguinofemoral vamos a tener las hernias inguinales, directas, indirectas o combinadas, la mezcla de ambas, o mixtas, también tenemos hernias femorales por debajo del ligamento. Hernias en las regiones anteriores, como la umbilical, la epigástrica, la esquiel, los lunares. Vamos a tener hernias en la región pélvica, en las zonas donde pasan también nervios, estructuras vasculares, del obturador, ciática, perineales, de la región posterior, que también tiene la zona donde cerca la cresta epigástrica, la cresta ilíaca, donde se inserta el cuadrado lumbar, donde se inserta el músculo psoas, toda esa región también son zonas débiles. Y vamos a tener dos tipos de hernias: del triángulo superior o del triángulo inferior. Uno se llama de Greenfeld y el otro es de Jean-Louis Petit. Epidemiología: 1 al 5% de la población en general padece de estas debilidades. Algo que también está asociado a la línea media es la diástasis de los restos. Personas que hayan tenido partos normales, muchas veces incluso también suelen cursar con esa separación en esa línea media y sufren de una diástasis. Algunos tienen resorte quirúrgico, otros fortalecimiento nada más con ejercicios. El 75% de las hernias corresponden a la región inguinal. 50% de ellas son indirectas y un cuarto de ellas son de tipo directo. ¿Cuál es la diferencia principal? Prácticamente va desde la anatomía, cuál es la parte que está afectada, 1, y 2, el origen. Algunas son congénitas, uno tiende más a nacer más o menos con ese defecto y otros adquieren con el tiempo. O sea, el que nace, por ejemplo, no nace fumando, pero el que fuma mucho genera que el humo del cigarrillo
active o disminuya a una enzima que es la tripsina, entonces actúa alterando la formación del colágeno en forma correcta y genera colágeno no deficiente, y va a tener entonces, al tener colágeno tipo 4 y 7 deficiente, va a formar redes de la parte de la fascia más débiles que alguien que no fuma. Entonces va a tener alguna anatomía un poco más alterada que el otro y va a ser más propenso a padecer una hernia que una persona que no fuma. O sea, eso aclarando qué quiere decir, no es que yo fumo, yo tengo hernia. No se entiende así. ¿Qué quiere decir? Una persona que no fuma tiene menos chance a padecer una hernia o adquirir una hernia que alguien que sí fuma. Se multiplica 3, 4, 5 veces a veces las probabilidades de padecer versus alguien que no. Así también como alguien que no fuma puede tener una hernia, hizo un movimiento brusco, hizo algo, tiene un efecto congénito, para que vayan entendiendo. Entonces, esos son factores de riesgos modificables. Como hay factores de riesgo no modificables. Yo no puedo cambiar mi raza, no puedo cambiar mi género, no puedo cambiar si nací con algún defecto enzimático o una cosa, hereditario, ya está. Pero hay cosas que sí. La obesidad, tabaquismo y cosas así que van a estar asociadas justamente a la alimentación a esta parte. Hernias postincisionales corresponde justamente a lo que estábamos diciendo. Existen heridas quirúrgicas que son más entrógenas que otras. Por ejemplo, si uno corta una incisión en una sola dirección, yo corto músculo, después el siguiente paso vuelvo a cortar así, vuelvo a cortar todo en la misma dirección, es muy probable que esa herida sea más eventrógena que otra herida donde yo haga en esta posición, el resto así, el otro así. Entonces va bloqueándose, vamos a decir así, las posibilidades. Entonces es muy improbable que se forme una hernia. Pero eso no quiere decir que si yo la técnica la realizo mal, no suturé la fascia que estaba o el peritoneo que estaba en la apendicitis. Tengo un riesgo de que en algún momento, con un aumento de la presión, salga mi intestino prácticamente por mi herida si es que no suturé correctamente. Esa es una mala técnica quirúrgica, no fue una debilidad de la pared. Como también puede estar asociado a procesos por aumento de la presión intraabdominal. Un paciente que es un fumador crónico, una bronquiectasia o un enfisematoso, un EPOC, usa constantemente está con una tos, entonces siempre va a estar aumentando la presión y va a tener más riesgo a padecer una inflación que un paciente que no. Un paciente prostático que no se trata su próstata, se opera de una hernia, va a seguir con su problema de próstata, va a hacer mucha fuerza para orinar nuevamente y va a correr riesgo a padecer otra vez el mismo problema. Un paciente añoso que tiene el ruedo de por sí ya la pared debilitada, sufre de estreñimiento, hace mucha fuerza, va a correr riesgo otra vez de soltar todos esos puntos. Entonces, eso es para que vayan entendiendo que existen factores que están implicados con el éxito o no de una cirugía. 40% de ellos van a estar asociados a complicaciones. Esta cirugía normalmente en el 70-80% de los casos está asociado a cirugías programadas. Mira, tiene una hernia, se quiere operar antes que se complique, se hace un prequirúrgico, se evalúa todo, se opera. Pasó nada, toque, aprovechamos y reparamos esto, echamos acá la piel, le sacamos un poquito del seso, se convertimos en una cirugía plástica y en nuestro. ¿Cuál es el problema? El problema está acá. Cuando el paciente no se opera, deja pasar, o subió todo el peso otra vez, se complicó, le dijimos que mejor, y no se opera y se obstruye.
genera una obstrucción intestinal. Nosotros hablamos, cuando hablamos de obstrucción intestinal, que una de las probabilidades de obstrucción intestinal estaba asociado a una patología hernia. La hernia se metió ahí el intestino de curioso, se pinchó ahí, visceró, se atrancó, se estranguló y hay un compromiso vascular, se atajó o se estranguló mismo, ¿no? Y ahí necrosis intestinal, digamos una complicación que la obstrucción intestinal. Hernias umbilicales y el resto de las hernias, como pueden ver, el 3%. Esas hernias que vimos son las menos comunes. ¿Por qué se estudia? ¿Por qué se opera tanto? Y bueno, un funcionario que levanta en el centro de Ciudad del Este, ¿cuál es el trabajo que más se necesita, más rápido, más que se trabaja? Particularmente los. Y de no me acuerdo cómo se llama el término correcto, pero. Rota del. Yo intenté y me di cuenta que no todo es hecho para físico, no. Entonces tenía que estudiar. ¿Qué es lo que va a tener? Ausentismo laboral. Si mi funcionario tiene hernia, tiene que alzar una cosa pesada, se va a sorprender, me tiene que operar, se complicó, yo patrón tengo que pagar los casos de. Va a ir asociado a ausentismo laboral. Entonces es una complicación. ¿Y en qué faja etaria normalmente se da más? Particularmente en la faja etaria donde más se necesita. O sea, da todo en ahí. Entonces, las complicaciones van a estar asociadas. Se calcula que 4 millones de días de internación y más de 40 días de actividad requerida por año para los pacientes a nivel mundial. O sea, vienen a pedir reposo por su hernia o por sus problemas. Para los que trabajamos en IPS, nos hartamos de venir con problemas. Si se tranca, si no se complica, le descomplicamos, desobstruimos, reintroducimos muchas veces, mejora, se va de alta, se tiene que programar la cirugía como pasó el problema, para que te quiero otra vez y nos vemos en la siguiente complicación. Es lo que va a pasar, es lo que pasa habitualmente. Entonces, hay algunos términos que van a tener que recordar. La palabra reductibilidad o irreductibilidad. La palabra coercibilidad e incoercibilidad. Coercible quiere decir de que uno puede reintroducir la hernia, reintroducir el contenido de la hernia a la cavidad y quedar justamente ahí, sin necesidad de hacer ningún. Yo retiro el dedo y vuelvo a quedar en esta. Incoercible quiere decir que yo reintroduzco todo y apenas yo retiro el dedo prácticamente sin un esfuerzo, no hay forma de que eso vuelva a quedarse. Y le corresponde a un regreso de manera espontánea o por presión manual. Entonces, una hernia se va a volver irreductible, coercible justamente, porque ya no va a poder ubicarse en sus lugares y justamente va a estar atrapado en el cuello por un cuello estrecho. Esto sí se da en forma aguda en una orquesta. ¿Por qué? Porque este cuello, vamos a ver que la hernia tiene partes: un saco, un contenido y un cuello. ¿Qué es lo que va a definir la gravedad o no? ¿Cuál es más grave? Si es que vamos a elegir, yo prefiero tener una hernia umbilical, no, yo quiero tener una hernia plural, no, yo quiero tener. Si vamos a elegir cuál es peor que quién, es lo que va a definir realmente cuál de las hernias es peor que otra, es el cuello, el tamaño del cuello. Porque si yo les digo que estiro mi enfermera entre un espacio, entre un botón y otro, si el cuello es chiquito, lo que salga ahí por presión difícilmente vuelva a reintroducirse. De que si yo tengo un cuello grande, como una hernia epigástica, por ejemplo, en donde puede salir prácticamente y volver a, pero si se atasca, como dice ahí, se encarcela, yo corro riesgo de que esto quede atrapado en esa parte. Si no hay compromiso vascular, esta hernia que se encarceló puede sobrevivir
ese tejido y convertirse con el tiempo en una nueva casa para ese intestino, o para, vamos a poner el ejemplo, el intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio de transformación. Parte del intestino delgado que tendría que estar dentro de la cavidad abdominal se va y vive dentro del saco de esa hernia y se convierte en su nuevo hábitat, y va a convertirse a la larga en una hernia crónica, y va a haber, ese término normalmente se denomina pérdida de domicilio. Va a formar adherencias firmes, justamente ya no se puede reintroducir, a mucho tiempo ya hay adherido a esa forma, pero tampoco generó una complicación como tal. Ya una hernia estrangulada está asociada a una isquemia. Entonces, hay compromiso vascular y, consecuentemente, todo el intestino que no reciba irrigación, alimentación por la sangre correctamente está condenado a necrosis. Y si necrosa, va a parar el peristaltismo. Si para el peristaltismo, va a estar asociada a otras síntomas, como que vómito, distensión abdominal, dolor en la región, y si mal no me equivoco, esos síntomas, náusea, vómito, distensión abdominal, dolor y crisis, acaso no es clínica de una patología, ¿cómo se llama? Obstrucción intestinal. Entonces vamos a tener una complicación cuyo origen fue la hernia causada por una brida o una adherencia, algo internamente, o una función causada por un de parte hernia. Un poco esto. ¿Cómo se hacía anteriormente las? ¿Esto se descubrió hace poco? No. Ya se hablaba de ese como tratamiento hasta en los papiros de Eber, guardados de la mano, en Egipto, en el antiguo Egipto. Y obviamente en la Edad Media, como pueden ver acá, en la zona asociada. Acá podemos ver justamente como una cirugía asociada a la parte escrotal prácticamente. ¿Por qué? Porque la hernia inguinal indirecta sigue el trayecto de lo que sería el cordón espermático. Entonces, embriológicamente, los testículos, ese sí está topi para preguntar. ¿En qué semana desciende el testículo y dónde se ubica el testículo embriológicamente? ¿Cuál es el suyo? Vamos a dejar eso como está bien. Entonces, el testículo normalmente se encuentra dentro de la cavidad abdominal y al transcurso de cuanto más se va acercando, le doy una pista, cuanto más se va acercando al nacimiento, los testículos descienden y traen consigo la cortina, vamos a decir así. Viene el testículo y trae lo que le envuelve. Es por eso que una de las prácticamente tiene 7 capas de testículo: escroto, la piel, el arco, el metalogenia, crematérico, para que vayan relacionando justamente. ¿De dónde viene el crematérico? El crematérico viene del oblicuo externo, el oblicuo interno. El oblicuo interno le da fibras, justamente le da fibras para formar ese músculo que se encarga de levantar al testículo en épocas de frío. Los varones me van a dar razón. En épocas de frío, ¿qué pasa en el testículo? Oye, si está con frío y se acerca y fica pequeñinho. En época, bueno, tenía que hacerle reír un poco. En época ahora pueden salir ahí, mandarle a Eduardo ahí en el medio del sol y les puedo asegurar que su testículo va a estar ya cerca de la rodilla. Y hay una explicación lógica y científica para eso.
¿Cuál es? Es que la espermatogénesis requiere de una temperatura menor a la del cuerpo humano. Para la formación del espermatozoide necesita 35 grados. ¿Cuánto tiene nuestro cuerpo? 37 normalmente. Entonces, casi siempre está un poco en época de calor, un poco más alejado para no absorber ese calor, y en época de frío, un poco más cerca para se no sabe. Entonces, para que vayan bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Arrastra consigo peritoneo vaginal, que es la continuación de lo que sería el peritoneo abdominal. ¿Y qué pasa? Habitualmente, entonces, al nacer la criatura, los testículos tienen que estar ya dentro de las bolsas explotadas. Ustedes dan pediatría, ¿verdad? No. Todavía no. Te dan una pista para dando. Parte de lo que sería la parte al nacer el gineceo, al nacer la criatura, después de hacerle su escala de